Y en Del Sector Campo tenemos el placer de recibir a Jeremías Battistoni, analista de AZ Group, para analizar la campaña de maíz. Se viene la campaña gruesa con novedades interesantes porque a mediados de semana apareció una lluvia importante en vastas regiones productivas, lo cual en un contexto donde muchos estiman puede llegar a ser niña en los próximos meses, es la verdad que un condimento muy pero muy interesante. Jeremías, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Gracias a Dios, muy bien. Bueno, ¿qué análisis hacen? Porque daría la impresión de que vamos camino de una campaña récord para el maíz. ¿Qué es lo que están viendo ustedes? Bien, como vos bien mencionaste, las estimaciones desde lo climático son de ir a un año entre neutral y línea, con lo cual vamos a estar un poco condicionados si se terminan dando estos pronósticos por el clima. Por el otro lado, hay mucha intención de siembra de maíz. La verdad que uno cuando hace los análisis de márgenes, nosotros trabajamos sobre todo con modelos, siempre decimos, por ahí no es representativo de una empresa en particular, pero son modelos que cuando los seguimos a lo largo de la historia nos van dando un panorama y hoy el maíz vendría a ser el cultivo que en definitiva mejor rendimiento nos estaría mostrando. Esa por ahí es la primera lectura. Encarando un año, como bien vos decías, entre neutral y línea, es otro condimento que puede empujar un poquito al maíz, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que respecto de la campaña pasada hemos tenido un aumento muy significativo en los costos de implantación. Estamos hablando en torno a un 40% más de costos en dólares para llevar adelante los cultivos. ¿Cómo se explica esto, este incremento importante del 40% en lo que hace a insumos? ¿Cuál es la relación insumo-producto en este contexto de incremento de costos? Hoy estamos con relaciones insumo-producto negativas o castigadas respecto a la historia. Tuvimos un arranque de año y fines del año pasado con relaciones muy buenas, con todo lo que fue el recorrido alcista que han tenido los precios, tanto de soja como de maíz, donde los insumos todavía no se venían acoplando a esta suba. A partir del primer trimestre podemos decir que hubo una aceleración bastante importante de los precios de los insumos y hoy estas relaciones ya están negativas. Yendo al contexto de aumento de costos generales, de todas formas, la principal palanca han sido los costos de los alquileres que esta campaña se han renegociado un poquito en línea con lo que fue el año pasado o un poquito por arriba en términos de quintales por hectárea, pero que a su vez, con el incremento del precio de la soja, eso te tracciona mucho las necesidades de capital justamente en lo que hace al factor tierra. Y después la canasta de insumos en general que ha sufrido un aumento muy significativo. Y desde el punto de vista cuando tenemos que analizar precios, cotizaciones, sobre todo a futuro del cereal, teniendo en cuenta que por lo menos en el último año el valor del maíz en el contexto internacional trasladado al valor local fue, me parece que, interesante y que en definitiva está definiendo mucha decisión por parte del productor de ir hacia una superficie más grande de maíz. ¿Qué evaluación hacen ustedes en AZ Group con relación a lo que está pasando con la cotización mundial de este producto? El contexto a nivel global sigue siendo positivo, si se quiere, para los granos en general. Hoy por ahí no tenemos noticias, si se quiere, puntuales de maíz que sean positivas, pero hemos venido teniendo a lo largo de todo el año. Hoy ya desde Estados Unidos estamos prácticamente definiendo la campaña. Cuando nos venimos al mercado local, hay que mencionarlo, venimos con precios récord desde que empezó a cotizar la posición tanto abril como julio. Ambas se han ido siempre por encima de las cotizaciones máximas que nos ha mostrado el mercado a término de Buenos Aires. Recién estaba justamente controlando, a misma fecha del año pasado, estamos proyectando la campaña con un maíz de $140 y hoy estamos hablando de un maíz de $180. Entonces, son precios realmente interesantes. Se ha tomado posición en forma anticipada, las empresas han ido tomando posición, sobre todo por ahí para los maíces tempranos. Hoy por ahí el diferencial entre maíz abril, maíz julio, sigue siendo un poquito alto y eso es lo que frena un poquito a que se avance sobre las posiciones de julio, que justamente son las que reflejan esto que hablábamos de los maíces tardíos e ir a más maíz tardío. Pero de todas formas siguen siendo de precios muy buenos.
Jeremías, y en este contexto, ¿no?, de crecimiento de la superficie del maíz, hay algo que está emparentado al maíz y que ha tenido un crecimiento hasta en valores muy importantes en estos últimos tiempos, que es el sorgo. ¿Qué partido va a jugar el sorgo? ¿Qué suponés puede llegar a ocurrir con este cereal emparentado al maíz en la próxima campaña? El negocio del sorgo, la campaña pasada tuvo muy buenos resultados, justamente también un poco de la mano de lo climático. Podemos decir que eso también le dio un empujón la campaña pasada y que por ahí esta campaña, de nuevo con esta perspectiva, también hay empresas que están teniendo en cuenta justamente para esta nueva campaña. Son mercados muy distintos, es un mercado mucho más acotado, depende de menos jugadores si se quiere, con lo cual por ahí las proyecciones no son tan simples como las que, si bien no es simple hacer una proyección de precio de maíz, pero se complica incluso más cuando hablamos de este tipo de grano. Si se quiere, me parece que el driver principal es, hoy tenemos a China siendo el principal importador de cereales a nivel global. Ya no solamente juega el partido de la FINA, sino que hoy se posiciona como principal importador de trigo, de cebada, de maíz, y justamente va a estar jugando en el mercado de sorgo como todos los años, y viendo este incremento de toda la canasta de compra de cereales, podemos decir que el sorgo debería tener buenas perspectivas también en términos de precio. Volviendo a la demanda internacional que vos marcabas y mencionás a China, que es prácticamente una explicación a todo lo que significa comercio mundial de alimentos, ¿qué particularidad se está notando a partir de la evolución de la demanda de este gigante asiático, sobre todo porque se esperaba para este 2021 una compra impensada, amparándonos en el pasado reciente, de unas 25 millones, 26 millones de toneladas de maíz? ¿Crees que se pueda llegar a dar definitivamente esto? Las estimaciones siguen en línea con estas 25 o 26 millones de toneladas de importación. Sería justamente repetir lo que fue el volumen de la campaña pasada. Cuando vemos las compras anticipadas que ha hecho China sobre Estados Unidos, ya tiene acumuladas unas 11 millones de toneladas. Sí ha tenido un parate, hay que decirlo, ha tenido un cierto parate en los últimos meses, pero de todas formas arranca ya con esta base de 11 millones de toneladas, que un poco nos da a pensar que está convalidando estos volúmenes de importación. Gracias por el contacto, abrazo a la distancia, muy amable, ¿eh? Bueno, muy bien, gracias a ustedes por la nota. Un abrazo grande. Jeremías Battistonien, del sector campo, analista de AZ Group, analizando el mercado complejo del maíz, del sorgo, que tiene todo para crecer en la próxima campaña 21-22.